Nos metemos ahora en el ámbito político porque el domingo se conoció la noticia. Uno de los ministros del presidente Mauricio Macri llegarían a la provincia de Mendoza en las próximas horas y este arribo se concretó hoy con el ministro más importante desde lo político. Estamos hablando de Rogelio Frigerio. Para mostrarse, Marcelo, junto con Alfredo Cornejo, primer candidato a diputado nacional, que el próximo 27 de octubre sí irá a las urnas. Claro, es candidato. Y con quien fue a las urnas el pasado domingo, Rodolfo Suárez. Exactamente. Bueno, estuvieron los tres juntos. Con Frigerio está todo bien. Es uno de los funcionarios del gobierno nacional que más sintonía tiene con el radicalismo del ala política. Y fue una suerte de avanzada de Rogelio Frigerio de lo que va a ocurrir el próximo sábado aquí, cuando cerca de las 11:30, alrededor del mediodía, el presidente de la Nación arribe aquí a Mendoza y, bueno, protagonice uno de estos encuentros que está llevando adelante en las principales ciudades del país. Se seleccionaron 30, tanto en Buenos Aires como en otras provincias, y el próximo sábado le va a tocar aquí a la provincia de Mendoza, donde el presidente en cada uno de estos eventos está haciendo un anuncio electoral, una promesa electoral de cara a lo que podría llegar a ser un segundo mandato que está aspirando y sueña con conseguir y revertir la situación el próximo 27 de octubre. La llegada de Frigerio se daba casi en el mismo momento en que se conocía a nivel nacional un fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia. En realidad es una respuesta positiva a una cautelar que 15 provincias presentaron ante la Corte. No se ha resuelto el tema de fondo, que bien como se lo decía Fernando al arranque del noticiero, tiene que ver con las primeras medidas de corte económicas y políticas y electorales que tomó el presidente Mauricio Macri luego de aquella dura derrota del 11 de agosto. ¿Qué fue lo que resolvió a través de un decreto de necesidad de urgencia el presidente de la Nación? Hacer unas modificaciones al impuesto a las ganancias por un mes, tienen vigencia entre septiembre y octubre, pero extender hasta fin de mes una modificación en el IVA, especialmente de los alimentos, de los productos esenciales que consume la población. Como ambos impuestos son coparticipables, las provincias realmente se alteraron y rápidamente pusieron el grito en el cielo y anunciaron que iban a ir a la Corte a pedir un resarcimiento por lo que podían llegar a pedir. Una de las primeras provincias que fue la provincia de Entre Ríos, y la Corte hoy tomó precisamente la situación de Entre Ríos, que le está reclamando por haber perdido fondos de la coparticipación por estas medidas económicas alrededor de 1.000 millones de pesos, y extendió ese reclamo como una especie de leading case, de caso testigo, a 14 provincias más, que se las voy a leer: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, la provincia de San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, además de la provincia de Entre Ríos. Marcelo, Sí. me parece importante recordar lo que en algún momento dijeron desde aquí, desde el gobierno provincial, señalando... Que resolvió Mendoza, claro. ¿Cuál fue la posición que asumió Mendoza? De expectativa, expectante, diciendo, mire, no vamos a ir en contra de esto ahora ya. Vamos a ser prudentes. Pero vamos, dijo. exactamente. Y vamos a esperar los 90 Los días, 90 días de esta medida para relevar el costo de lo que le va a significar a la provincia de Mendoza haber perdido estos puntos en la coparticipación. Pero no se plegó al resto, Fernando. a las otras 15. Hubo otras provincias que tampoco lo hicieron. Córdoba, por ejemplo, Exacto. tampoco decidió. Y te hago otra pregunta, Sí. Marce, porque hace muy poquitos días fue eje central de las noticias locales. No sé por qué me permito relacionar este tipo de reclamos con Portezuelo del Viento, porque en su momento la provincia de Mendoza también fue contra una situación de... Claro. Un caso parecido. No digo que sea igual, ¿no? Es parecido. Pero a ver, Portezuelo del Viento es producto de aquellos beneficios que algunas provincias gozaron durante la administración menemista, ¿fue? Sí, varias administraciones. Varias administraciones. Fue lo de la promoción industrial. Por la promoción industrial. No fue el reclamo directamente en contra de la promoción, porque en su momento la provincia no fue en contra de los beneficios que recibía San Juan, Catamarca, La Rioja y otras provincias más, sino fue por lo que perdía por el IVA que no se pagaba. Mendoza era la rica, las otras eran las pobres, Claro. y Mendoza decía, bueno, tienen disminuido todo su potencial productivo, pero nosotros somos los hijos de la pavota. Claro, y hay que decir que los gobernadores están obligados por la Constitución a defender los derechos de sus provincias, y ese fue el argumento, más allá de lo político, que utilizaron estas provincias, todas de extracción peronista, cuando fueron a la Corte a reclamar por estos recursos
que las provincias dicen haber perdido. Y hay un antecedente más que tiene que ver con unos meses antes, les diré que prácticamente horas antes de que dejara el poder Cristina Fernández de Kirchner, allá por el 2015, dejó firmado a través de una decisión que se tomó desde el Poder Ejecutivo que se resarciera a las provincias que habían demandado a la Nación durante mucho tiempo por haber perdido un 15% que perdían de la coparticipación federal de impuestos que se había implementado en 1992. Fíjense ustedes la cantidad de años atrás para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES. Fueron 3 provincias las que enjuiciaron a la Nación, San Luis, Santa Fe y Córdoba, y Cristina se negó a devolverles ese dinero. Sin embargo, cuando estaba dejando el poder, firmó ese resarcimiento para las provincias aludidas y se lo encontró de lleno el presidente Mauricio Macri. Ahora podría pasar más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Lo que están reclamando las provincias son alrededor de 30.000 pesos. 30.000 millones. 30.000 millones de pesos. Y te decía que el fallo fue dividido porque el presidente Rosenkrantz firmó en disidencia. Dijo que no les correspondía a las provincias meterse en las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en materia impositiva, sin reclamar la coparticipación. Algo retorcido el argumento de Rosenkrantz, que está jugando desde el punto de vista político con el actual gobierno. Sin embargo, discúlpame, sí, por favor, Lorenzetti, Maqueda y Rosati votaron a favor de estas provincias y Hayton de Nolasco directamente no votó. Vos hablabas de 30.000 millones de pesos que están en juego en esta discusión. Al otro señalan que hay más de 50.000 millones de pesos cuando se cumplan todo en términos globales los 90 días. Claro, es una primera evaluación. Ajá, de la pérdida. Se está hablando de capital, después más intereses. ¿Qué dijo Frigerio? Bueno, Frigerio estuvo aquí en Mendoza. ¿En qué contexto estuvo? Es el primer funcionario nacional del Poder Ejecutivo que llega después del triunfo del oficialismo aquí en Mendoza. Y vino a entregar una serie de viviendas que están vinculadas directamente con el Procrear. Y se mostró con Cornejo y con el flamante gobernador electo Rodolfo Suárez. Si me permitís, escuchemos a Frigerio porque hemos preparado una primera parte hablando del fallo de la Corte. Mirá. Dale. Para nosotros estas 2 medidas son muy importantes en esta circunstancia difícil por la que atraviesan millones de argentinos, así que vamos a hacer todo el esfuerzo para sostener estas medidas, tanto la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica como el aumento del piso de ganancias para que cientos de miles de argentinos, de trabajadores que estaban pagando ganancias, dejen de hacerlo. Y además siempre nos manifestamos en toda oportunidad dispuestos a conversar con las provincias que entendieran que esta situación les impactara o les pudiera impactar negativamente en las cuentas públicas. Y seguimos con la misma tesitura, por supuesto, acatando como todos los fallos de la Corte y esperando mayores precisiones, porque la verdad que no queda claro del fallo los procedimientos para cumplirlo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para sostener estas medidas que son para la gente, que son medidas que en esta circunstancia difícil por la que atraviesa la Argentina, millones de argentinos necesitan. Bueno, ahí hablaba específicamente del fallo de la Corte, que es una respuesta positiva a una cautelar. La cuestión de fondo todavía no ha sido resuelta, por eso es que lo va a patear para adelante la presidencia. Si gana en las elecciones del 27 de octubre... Verá cómo lo destraba. Claro, ¿Son 90 días? Claro, son 90 días. Y eventualmente en el balotaje lo va a discutir y lo va a negociar seguramente con las provincias. Si no, seguramente durante la transición lo va a tener que negociar con Alberto Fernández. Bueno, Frigerio habló de las medidas que está anunciando Macri, de esta suerte de reverdecer de la campaña y de la esperanza que tiene el gobierno nacional, el oficialismo nacional, de revertir la situación electoral el próximo 27 de octubre. Y habló también de la inflación y pidió un voto de confianza más, como lo viene haciendo el presidente Mauricio Macri, lo decía y lo escuchamos así. Este resultado nos llena de más energía y de espíritu positivo para afrontar estos 30 días menos que tenemos hasta la elección del 27 de octubre. Creo que tenemos la oportunidad de explicarle a la gente lo que queremos hacer en los próximos 4 años, bien reconociendo las cosas que no pudimos resolver, claramente. En primer lugar, obviamente el tema de la inflación, que es la preocupación más grande de todas las familias según surge de cualquier encuesta. Y en esto tenemos que admitir que en estos 4 años de gestión no pudimos resolver
el problema de la inflación que lleva 70 años en la Argentina, ¿no? Hace 70 años que los gobiernos no le encuentran la vuelta a este problema y por eso claramente el presidente Macri, si es reelecto, lo que va a hacer es, como primer medida de gestión, sumar a todos los dirigentes de la oposición a una mesa para tratar de en conjunto encontrar la vuelta a un problema que de manera individual ningún gobierno hasta ahora pudo resolver. ¿Espera que dé un golpe de efecto el resultado tan contundente acá en Mendoza con el resto de las provincias en la campaña? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Claramente. Esta es una inyección de optimismo y de energía positiva para toda nuestra militancia en todo el país. Toda la militancia en el país se referencia en lo que pasó en Mendoza.